Bueno, buenas tardes para todo el mundo. Vamos a intentar terminar el texto que teníamos pendiente para hoy, que es el texto este de la ciencia y su contexto, que lo venimos trabajando hace ya, hoy es la tercera clase. La clase pasada yo presenté lo que vamos a llamar la concepción mítica, legendaria, idealizada de lo que es el descubrimiento científico, de lo que es la perspectiva empírica de la ciencia, que decíamos que no tiene que ver con la sensorialidad, de la misma manera que decíamos que obtener pinturas realistas como las que hacía el Renacimiento no tiene que ver con observar con mucho detenimiento la naturaleza, sino con otra experiencia que nosotros hemos llamado de abstracción o matematización. Ahí les puse dos imágenes y digamos, las imágenes que están en la parte de arriba serían como los procesos según el mito, y en la parte de abajo los productos que conocemos que existen. La fórmula que está abajo no es la de Galileo, porque no la encontré, es la fórmula de la gravitación universal de Newton, en realidad, que estaba basada en la de Galileo de alguna manera. El cuadro de abajo es el de Leonardo de la adoración de los Reyes Magos y el cuadro de arriba es una imagen alegórica que de alguna manera da a entender que así como se piensa que Galileo o los Newton llegan a sus descubrimientos matemáticos por medio de una observación directa en la experiencia observacional o sensorial, los pintores pintaban de esta manera estando delante de la cosa y mirándola simplemente, copiándola según lo veían parecido. Eh, una cosa que es importante, quizás alguna de ustedes ya lo sabe, porque quizás tiene alguna formación en historia del arte, el pintar delante de la naturaleza y pintar espontáneamente según lo que se va viendo por medio de las impresiones sensoriales, aunque parezca mentira, es un proceso que empezó recién a ocurrir a fines del siglo XIX. Son los impresionistas los que hacen esto. Esto de pintar en el momento, de pintar a partir de una impresión sensorial. Digo, la idea de pintar afectado por las impresiones sensoriales hubiese sido tan extraña para un pintor del Renacimiento, como hubiese también sido extraño decirle a una persona del Renacimiento que actuara con espontaneidad en su vida pública, digo, que hiciera lo que le nacía, que total no importaba lo que la opinión pública tenía que decir de él. Era impensable. Esto que nosotros hoy consideramos de que una cosa es la vida privada y otra cosa es la vida pública, y que en la vida privada uno tiene derecho a comportarse y hacer lo que hace en su casa y nadie tiene por qué meterse, esa división entre lo privado y la esfera de lo público en el mundo antiguo, en el mundo de hace unos siglos atrás, no estaba tan claro. Y en ese sentido, digo, es importante tener en cuenta que muchas veces las cosas que asumimos como naturalizadas eh, están un poco tamizadas por una imagen pseudopoética, ¿sí? Esta es la imagen mítica, ¿sí? Se supone que se llega a la fórmula matemática y se llega al cuadro renacentista por medio de procesos que están vinculadas con la pura expectación sensorial. Nosotros la semana pasada dijimos que en realidad a estos procesos en rigor de la verdad no se llega por medio de la sensorialidad pura, al menos no es solo observando, sino que hay un fuerte atravesamiento de las operaciones matemáticas, del cálculo, ¿sí? Es calculando, y el cálculo es abstractivo, es justamente pensar, atravesar eventualmente la realidad observada por medio de lo que se está matematizando. En ese sentido, digo, es importante tener en cuenta que la matemática a constituirse para esta sociedad moderna europea el gran interpretante en el campo de la ciencia. Ustedes ya van a tener oportunidad en algún momento de tener una materia de semiología, semiótica o algo por el estilo, y ahí van a ver este concepto de interpretante que tiene básicamente que ver con esos elementos mediadores en términos de cierto tipo de signos que permiten comprender otras realidades, ¿sí? Son como decodificadores, ¿sí? La matemática es el gran decodificador de la realidad para los modernos. Todo lo que sea real en el sentido empírico para la ciencia va a ser aquello que puede ser transformado o asimilado a la operación matemática. Lo que no pueda ser asimilado por la matemática no queda dentro de ese mundo científico, empírico, etcétera, etcétera. Una cosa que es interesante, pensaba hoy a la mañana y se me ocurrió este ejemplo que me parece que está bueno. Ustedes quizás, si no lo sabían de antemano, lo saben por la presentación que hicimos de la materia. Saussure, que fue un lingüista, el fundador de la semiología en el siglo XIX junto con Peirce,
nos convenció a nosotros de que no solamente las palabras no se parecen a las cosas, la palabra vaso no se parece al vaso ni hace ni la palabra vaso emula o imita el ruido del vaso al entrechocar otro cuando se brinda, ni la palabra vaso es el sonido en el cual yo le pongo el agua, porque si no deberíamos llamarlo glu, 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 por ejemplo. Digo, las palabras no parecen tener ninguna relación con las cosas a las que refieren. Por eso él dice que los términos lingüísticos, los términos de los signos, son convenciones que las comunidades establecen, de manera tal que las palabras no se producen a partir de observar las cosas, sino en todo caso usando las cosas, y usándolas por medio de otros elementos del discurso. Uno llega a entender, yo acá puse en los extremos a una persona observando y en el otro extremo la mesa. La palabra mesa y los usos que nosotros asociamos con la palabra mesa, como conversar sentados a la mesa con otra persona, etc., son los interpretantes de este objeto que yo veo ahí fotografiado. De manera tal que a la pregunta, ¿cómo surgió la palabra mesa y cómo surge esa imagen de las personas conversando? No surgen mirando la mesa, surgen usando la mesa, surgen en interacciones sociales con el objeto, y luego el objeto pasa a ser interpretado por ese uso. ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque si está más o menos claro que las palabras ni se parecen a las cosas, ni surgen de las cosas. Saussure decía, las palabras no surgen mirando las cosas y tomando de la materialidad de las cosas los términos. Si es verdad esto, entonces deberíamos también advertir que no puede ser verdad que las leyes de la ciencia, sean del tipo que fueren, se obtengan de manera directa por una pura observación. Porque las leyes científicas, en principio, son signos, son discursos, aun cuando sean signos matemáticos, también son signos. Digo, de manera tal que en ningún caso nosotros podemos aceptar que el conocimiento científico surja meramente por observación. Siempre la observación está mediada por un sistema interpretante que en el caso de la ciencia en ese momento fue fundamentalmente la matemática. Digo, y la matemática no surge, como no surgen las leyes, no surge observando por medio de la pura sensorialidad, porque si fuera así, ya habíamos dicho, los antiguos deberían haber llegado a la ciencia mucho antes, porque ellos también tenían sensaciones, también tenían ojos, también tenían orejas, también tenían manos. No eran mancos, ni ciegos, ni mudos, ni personas inhábiles con las manos que recién tuvieron que esperar 15 siglos para que hubiera gente capaz de hacer esto. Es mentira eso. Lo que hay es lo que decíamos la semana pasada nosotros. La misma realidad que ofrece la materia desde la cual la ciencia va a operar, el mundo de las sensaciones, el mundo de la materia tangible, si uno quiere, va a estimular de maneras diferentes a cada sociedad para que cada sociedad recorte las experiencias que puede, desde donde las puede recortar. Por eso decíamos la semana pasada, dábamos el ejemplo gastronómico, ¿sí? Los insectos están en la Tierra desde antes que esté el ser humano incluso. ¿Por qué algunas sociedades cocinan platos de comida con bichos e insectos y otras no? Digo, no es porque no los ven, no es porque no los conocen, no es porque no interactúan con ellos, es porque no ven en esos elementos, en esos seres vivientes, experiencias alimenticias, allí donde otras culturas sí los ven. ¿Sí? Con la experiencia empírica, con lo empírico de la ciencia, pasa lo mismo. ¿Sí? Por eso nosotros decíamos que el enigma de la ciencia no debe nunca afrontarse de modo tal que uno diga los europeos o ciertos países de Europa en cierto momento empezaron a darse cuenta, empezaron a creer que era mejor mirar la realidad, conocer a partir de lo que podían observar, en lugar de estar mirando hacia el cielo y preguntándose cuántos ángeles caben en el ojo de una aguja. Eso es una ridiculez. Digo, no funciona así las cosas. El mundo del conocimiento, porque los medievales, por mucho que fueran muy contemplativos, los monjes muy especulativos con las cuestiones teológicas, seguían siendo personas que vivían en el mundo terrenal y tenían que resolver ciertas cuestiones básicas del mundo terrenal también. De manera tal que no es aceptable creer
que esta gente no tenía conexión con las cuestiones sensoriales en modo alguno. Lo que sí es verdad es que sus relaciones sociales les permitieron desarrollar solo ciertas configuraciones de experiencia que no les permitió desarrollar el mundo que la ciencia hacia fines de la Edad Media va a desarrollar. ¿Sí? Y que vamos a tratar de explicar cuáles son nuestras experiencias en la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, esto es lo que habíamos trabajado en la clase pasada. Hoy agrego este ejemplo de la mesa que me parece instructivo para entender que la matemática, que aparece como elemento mediador, que decíamos aparece como el mediador entre la pintura de Leonardo y su estudio, aparece como mediador entre Galileo, su pregunta y la fórmula. La matemática misma tampoco surge de manera directa por la observación. No es que yo voy observando cosas y encuentro los elementos de la matemática, porque la matemática no opera con elementos tangibles, visibles y empíricos. Justamente opera con elementos completamente ideales. ¿Sí? En este sentido, la construcción de lo matemático tiene que ver con una operación que no es muy distinta en su estructura muy básica con lo que nosotros hemos tematizado en los comienzos de la materia cuando hablábamos de la esquematización. Y que esquematizar es siempre abstraer, quitar del elemento inmediato lo que podemos extrapolar a otros contextos, es decir, quedarnos con la parte que no cambia, que no está permanentemente sometida a lo dinámico, a lo móvil. Y esa abstracción es quedarnos con una parte que es una entidad ideal, porque no es tangible, porque quedarme con eso, la única manera de apropiármelo es dejarlo en el terreno del pensamiento. ¿Dónde estaban, decíamos, las zapatillas generales que yo me ato? En ninguna parte. La zapatilla general no existe. Solamente existen las zapatillas individuales que yo me ato. Ahora, decir yo sé atarme zapatillas en general, decíamos, es una abstracción. Ahora, esa abstracción quiere decir que yo en mi cabeza tengo el constructo, no un dibujo, pero sí un constructo conceptual de una entidad atable que la puedo aplicar a cualquier ejemplo empírico. Bueno, esto es la matematización en algún sentido muy elemental. Cuando nosotros queremos entender cómo pasamos de la antigüedad, incluso de la Edad Media, al mundo contemporáneo, ¿sí? En general no solemos advertir, no suele ser fácil de advertir, y en general los textos tampoco lo hacen, que en ese proceso de transformación de la producción, si uno lo quiere desarrollar solamente en el campo de la producción, cuando uno dice, bueno, habla de la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Digo, la revolución industrial implica que hay un momento en la cultura europea, siglo XVI, XVII, en donde empieza a producirse la realidad material de un modo cuantitativo y cualitativamente muy distinto, que empieza a generar también esa gran cantidad de riqueza que hace a la riqueza del capitalismo. ¿Sí? Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasó que antes no estaba todo eso? ¿Qué pasó que antes, antes no se producían cosas? Sí, se producían cosas, pero no a nivel y no del modo industrial. Es decir, cuando uno se pregunta cómo se dan estas transformaciones en los sistemas de producción, en general no se advierte que en ese proceso también hay, además de un cambio en el desarrollo material, no solamente que se incrementa la capacidad material, sino que también hay un proceso de emancipación del individuo que realiza esas producciones. Y quizás algo de lo que pasa con la producción se explique con lo que ocurre con el individuo. Yo lo que voy a tratar de defender frente a ustedes en la clase de hoy, y que es lo que un poco concluye el texto que ustedes tienen de apunte, que dialoga fuertemente con la parte final del texto de Samaja Padre de aportes de la metodología a la reflexión epistemológica, sobre todo cuando presenta el estrato de la ciencia, que en definitiva este desarrollo de la producción material lo tenemos que explicar a partir de la transformación que se da en la manera en la que producen los sujetos por las nuevas relaciones sociales que los sujetos tienen entre sí y por lo tanto con las cosas. ¿Sí? Esto que decíamos no es solamente estimularles la creatividad. Los individuos, a partir de la revolución industrial y hasta el día de hoy, los diseñadores, los inventores del siglo XIX, los artistas, no es que hoy solamente hay más y proliferan muchísimo más porque estimulamos la creatividad. También sucede que hay una habilitación a la experiencia individual, una propiedad privada de lo individual,
que justifica que las personas se ocupen de las cosas individuales como una ocupación también, entre comillas, que hace a su forma de vida, ¿sí? Es decir, que todo lo que tiene que ver con la innovación en particular, solo fue posible porque se terminó de configurar la experiencia jurídica de que lo que yo producía era mío y yo podía explotar mi producción, aunque más no sea vendiendo lo que es mío, aunque más no sea la fuerza de trabajo que es mía, porque cuando decimos vender lo que es mío no hay que pensar solamente en poder tener cosas y objetos y títulos de propiedad sobre los objetos. La fuerza de trabajo, la posibilidad de trabajar para otro, también es una propiedad, y Marx lo presenta de manera tajante y dice, tuvo que ocurrir que para que el capitalismo existiera, no solamente que hubiera personas capaces de comprar fuerza de trabajo, es decir, gente que tenía plata de más para comprar el trabajo de otros. Tuvo que ocurrir la cosa milagrosa, dice Marx, y lo plantea en términos milagrosos, de que hubiera, por un lado, personas que disponían libremente de su fuerza de trabajo, que no estaban obligadas a trabajar de manera cerrada, para un feudal, para una comunidad, para su grupo, etcétera, que pudieran trabajar libremente como individuos, pero al mismo tiempo que tuvieran la necesidad de trabajar para otros. Porque si tenían la fuerza de trabajo, ¿cómo es que no trabajaban para ellos mismos? Si la fuerza de trabajo es tan importante y es tan valiosa, ¿cómo es que no la aprovechan para sí mismos? Bueno, ese es el chiste que Marx trata de explicarnos en El Capital, la distribución injusta de la vida, en donde por algún motivo, que él explica con mucha claridad, que tiene que ver con la expropiación, que vamos a tratar de explicarlo un poquito hoy en alguna medida, en el mundo hubo personas con una acumulación de dinero y de riqueza que no solamente permitió comprar la fuerza de trabajo de otros, sino que expropió a otros y los dejó únicamente con su fuerza de trabajo, obligándolos a trabajar para otros, ¿sí? Esta idea, insisto, digo, de que sin el concepto de propiedad, sin el concepto de individuo y de derecho a la individualidad, no podemos siquiera pensar un concepto que en principio parece muy elemental, que de elemental no tiene nada, que es el concepto de innovación en el campo de la producción y en el campo del diseño, que es el campo que a nosotros nos interesa en particular. Esta experiencia, nosotros la hemos denominado en el texto la experiencia de la abstracción, tanto en el objeto como en el sujeto moderno. Es decir, el campo de la experiencia de la abstracción es la capacidad de considerar al individuo una entidad aislable. Esto es abstraer, separar es abstraer. Considerar al individuo que es algo que podemos sacar de su escenario, entre comillas, natural y vale por sí mismo. Cuando nosotros vemos en una plaza, en una playa, a un niñito, una niñita muy pequeña, dando vueltas, y no vemos que esté al lado de esos sujetos, algún sujeto adulto, ¿qué es lo primero que uno empieza a hacer? Uno empieza a mirar a los alrededores, a ver dónde estarán los papás de esa criatura, a ver si es que uno se tiene que preocupar, porque por ahí el niñito, la niñita están perdidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno supone que a esas edades, ese sujeto no es abstraíble, no puede, no existe de manera plena en su soledad, de manera tal que si está solita, solito, hay que ubicar rápidamente su contexto inmediato, su contexto de pertenencia y devolverlo, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, uno encuentra algo en la calle, algún objeto en la calle y dice, uy, esto se le perdió a alguien. Cuando es un objeto producido, uno no dice esto está y es en sí mismo una cosa, sino que esto se le cayó a alguien. Cuando uno mira a un sujeto muy pequeño, que no es todavía un individuo autónomo, los individuos pequeños, los infantes, siempre se nos presentan como sujetos que no pueden pensarse de manera abstracta respecto de sus contextos familiares. Por eso miramos alrededor a ver a dónde estarán sus papás para ver si nos tenemos que preocupar o no. Nadie hace esto con un adulto grande. Nadie que ve a un adulto tirado en la playa
empieza a mirar a ver dónde está la familia de ese adulto. Porque uno entiende que el adulto es una entidad abstraíble, que el adulto puede estar solo, que el adulto puede tener una relación de intimidad consigo mismo y con el contexto de experiencia que está viviendo, y no necesita que nadie lo cuide. ¿Sí? Esta experiencia de pasar del niñito al adulto es la que realizó el sujeto humano también, desde la antigüedad a la modernidad. De manera tal que la abstracción implica la capacidad de pensar que un individuo por sí mismo vale, por sí mismo puede pensar, por sí mismo puede observar las cosas, por sí mismo puede tener sensaciones que valen la pena conocer. Ya hemos hablado un poquito en el campo del arte, la importancia que tuvo esto, no voy a detenerme de vuelta en eso, pero sí que lo recuerden, porque esto hace a la configuración del mundo artístico en particular. De manera tal que aparece esta cuestión de no solamente yo puedo conocer la cosa sacándola de contexto. Hemos mencionado en la clase pasada que la observación científica es observación en laboratorio, o en el mundo matemático, en el laboratorio mental, o en el mundo del laboratorio empírico, que es un lugar alejado del escenario natural, donde yo en tubos de ensayo separo, aíslo, mantengo en condiciones de temperatura controladas. ¿Sí? Esa circunstancia implica que yo puedo conocer la realidad exterior a partir de desnaturalizarla, a partir de abstraerla de su escenario natural, y sobre todo además puedo conocerla por medio de una descomposición del objeto que no solamente es material, porque no solo la puedo conocer desarticulándola y desarmándola, diciendo yo entiendo un objeto cuando lo desarmo en sus piezas y lo comprendo, sino que además puedo descomponerlo matemáticamente, puedo pensarlo por partes. El cuadro este de Rembrandt es muy instructivo a este respecto. Fíjense, se llama la lección de anatomía. Fíjense cómo muestra, por un lado, que la medicina considera en este cuadro que puede conocer el funcionamiento del cuerpo humano vivo, que es el que le importa, descomponiendo, desarmando, por medio de una fragmentación física de un cadáver, de una materia que ya no está viva, por partes. Fíjense esta idea de esta metáfora de la anatomía, ¿no? de la disección, el concepto de yo puedo conocer la cosa diseccionándola. ¿Sí? Ahora, la cosa diseccionada no es la cosa. La cosa diseccionada es una operación mía. La cosa en el mundo no opera diseccionada ni existe diseccionada. Soy yo el que la tengo así delante mío. Ahora, fíjense este detalle. Fíjense cómo en el extremo izquierdo, para quienes ven la diapositiva, se juntan un montón de personas, 2 o 3 por lo menos, que no solo escuchan, porque acá tenemos varias actitudes. Tenemos algunas personas que están más alejadas, que están escuchando al maestro decir lo que él observa. Pero tenemos a 2 o 3 que están más cerca del cadáver, que quieren mirar por ellos mismos lo que el maestro dice, que no se conforman con escuchar lo que el maestro dice. Es decir, que acá tenemos también la cuestión del individuo que quiere ver por sí mismo la cosa. No solamente que la cosa se la puede conocer diseccionándola, sino que el individuo debe diseccionarse a sí mismo de su comunidad, de su maestro, y ver él la cosa, que nadie se la cuente, que nadie piense por él, ¿no? Digo, esto es un poco el concepto de lo abstractivo que tratamos de mencionar cuando decíamos que todo este proceso del conocimiento científico tiene que ver con lo abstracto, tiene que ver con la matematización, y gran parte de esa operación matemática tiene que ver con esta experiencia que en general nosotros no relacionamos de manera espontánea con la matematización, y sin embargo tiene que ver con la matematización. Y esto es porque nosotros en general solemos tener una horrible relación con la matemática, creyendo que la matemática es solamente números. La matemática es solamente aritmética, números, y no terminamos de entender nunca que la matemática es el sistema del pensamiento formal, que sin matemática no podemos pensar los seres humanos. ¿Sí? Que la matemática es la manera en la que el ser humano piensa lógicamente. ¿Sí? Esta aproximación abstractiva, la experiencia nos revela que junto al conocimiento científico, es decir, frente a esta manera de poder ver de un modo más preciso, de un modo más certero, tuvo que ir cobrando también posibilidad una configuración nueva de experiencia
en donde el sujeto podía tener un vínculo de intimidad con esa naturaleza, con esa experiencia natural, y estar en contacto con ella cuantas veces fuera necesario. Y así como construía un nuevo vínculo de intimidad con la experiencia. Un vínculo de intimidad quiere decir de manera directa, verlo por mí mismo, que no me lo cuente otro, que no estar con una chaperona de por medio con la naturaleza. ¿Sí? Así como en cierto momento los sujetos de la sociedad victoriana, para interactuar románticamente, tenían que tener a lo que se llama la chaperona en el medio, que era una madre, una tía, una abuela, una hermana mayor, que controlaba que los sujetos no se tocaran. ¿Sí? Y que las citas eran siempre con chaperona de por medio. No sé si alguna vez han visto alguna película antigua, quizás sepan que las parejitas jóvenes cuando iban al cine, cuando se les permitía ir al cine, iban con alguna persona que los acompañaba, que se les ponía en el medio. Esto es la chaperona. Es decir, en el campo de la ciencia, la figura de autoridad, para el caso el maestro, la Biblia, el texto sagrado, lo que uno quiera, ofició de chaperona entre el sujeto y la realidad natural para los individuos. Esto de que los sujetos puedan ver por sí mismos, en el campo de la operación empírica en particular, porque esto ya había pasado en el terreno conceptual con la filosofía en la antigüedad, empieza a ocurrir ahora. Los sujetos empiezan a decir, empiezan a pensar, empiezan a creer que tienen derecho a ver por sí mismos las cosas, a hacer las experiencias ellos mismos, a no conformarse con lo que les dice otros. ¿Sí? Por eso digo la intimidad con la experiencia. Es interesante también, ustedes no tienen por qué saberlo y quizás les interese poco, pero yo que vengo del campo del arte no puedo evitar pensar esto. El mismo siglo que inventa la ciencia, hacia fines del siglo XIII aproximadamente, es la misma sociedad europea que descubre el amor romántico individual. Uno dice, ¿qué estupidez es esta? ¿Cómo que descubren el amor romántico individual? La gente antes no se enamoraba, sí, por supuesto que la gente se enamoraba, pero la tematización del amor como una construcción individual, un individuo que ama a otro individuo, y el descubrimiento de la poesía lírica y escribirle poemas a una mujer en particular, lo que se llama la lírica, la poesía lírica, que es el hecho de la figura del caballero medieval que escribe poemas a su dama antes de irse. Todo ese fenómeno de la poesía cortesana, dicen los estudiosos que es el momento en el que Occidente descubrió el amor, porque descubrió la intimidad y la relación íntima con la mujer en particular. ¿Sí? La mujer empieza a ser objeto de las poesías de los varones que escriben en ese momento, varones con B corta, que escriben en ese momento los textos. ¿Sí? ¿Por qué lo menciono? Porque es interesante que la misma sociedad que está encontrando esta intimidad de sus sensaciones y de sus sentimientos proyectada en otra individualidad con la cual también quiere entrar en intimidad, sea la misma sociedad que está encontrando esta intimidad proyectada en el mundo de la naturaleza. ¿Sí? En este sentido, es importante entender que el proceso que estamos queriendo abordar es un proceso en el cual se van a ir ampliando los campos de experiencia posibles. ¿Sí? Y que esa ampliación de la experiencia posible tiene que ver con lo que podemos llamar la conquista de la intimidad y de la propiedad. Es decir, en tanto que un sujeto se emancipa y se autonomiza, jurídicamente hablando, va pudiendo hacer cosas distintas, va pudiendo hacer con su propio cuerpo cosas distintas, va pudiendo hacer cosas con sus propios objetos que antes no hacía. En el texto hay un ejemplito que puse sobre el desarrollo madurativo de un niño. Un niño y una niña cuando son pequeñitos, no solamente no tienen propiedad sobre sus cosas, por mucho que nosotros hablemos de sus juguetes, de su camita, de su ropa, los niños, las niñas no tienen sus ropas, sus camas, porque no son de ellos. Ellos no pueden vender, comprar libremente, no son propietarios, son usuarios legítimos en todo caso. De manera tal que no solo no tienen ese tipo de libertades íntimas con los objetos, porque no pueden hacer cualquier cosa con ellos, también tienen que cuidar sus objetos porque si no la familia se los saca, etcétera, etcétera. Y esas libertades, esas ampliaciones las van teniendo en la medida que van siendo cada vez más grandes, sino que tampoco tienen esa relación con su propia corporeidad. Un niñito, una niñita muy pequeña no interactúa libremente con su cuerpo tampoco. Es decir que
los sujetos, en la medida que se van desarrollando y van teniendo mayores campos de experiencia posibles según sus comunidades se lo permiten, van subjetivándose de un modo distinto. Por eso es que decimos nosotros que los campos de ampliación de la experiencia definen, delimitan sujetos diferentes. Por eso no hablamos del mismo tipo de sujeto. Por eso insistimos tanto con el hecho de que el científico, de que el sujeto que encarna el mundo de la ciencia, que somos todos nosotros, no es solamente el que vive de ser científico profesional, el sujeto que vive en el mundo moderno de la ciencia es un sujeto que es distinto del sujeto del siglo XVI, porque es mentalmente distinto, sentía diferente, pensaba diferente, podía hacer cosas de manera diferente, algunas podía hacer que hoy no, antes no se podían hacer cosas que hoy sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a terminar con esto, quizás con la parte más compleja del texto que traté de escribir, en la cual confieso me costó un poco tratar de comunicarla, y que es la parte que Samaja menciona en el texto, pero que me resulta muy importante tratar de esforzarnos en entenderla, porque creo que es la clave de comprensión de lo que es la idea que Samaja trata de presentar cuando habla de la tecnología en el mundo moderno y las contradicciones que la tecnología genera. Nosotros decíamos ahí que el concepto de propiedad es crucial para entender esta nueva realidad que es el mundo empírico, ¿sí? Que sin el concepto de propiedad, el concepto de innovación carece de sentido, porque el concepto de innovación, el concepto de propiedad, hace posible que las entidades individualizables, aquellos individuos que pueden ser propietarios, se vean motivados a adquirir propiedad, ¿sí? Es decir, desarrollar el conocimiento, por ejemplo, desarrollar una tecnología, hoy en día, y hace 2-3 siglos incluido, es tan importante porque desde hace ese tiempo empezó a ser posible que el conocimiento y los objetos pasaran a ser propiedad de algunos por medio de patentes, de manera tal que esas personas que adquirían o compraban o realizaban esos inventos y los patentaban, podían pasar a lucrar con esas producciones de un modo privado. Podían tener privadamente esas patentes y sacarles provecho económico. Sin este concepto, la innovación, el desarrollo de la innovación, la motivación de la innovación carece de sentido. Cuando hablamos de individuo, no hablamos solamente de Pepito, Robertita. Hablamos de las corporaciones también son individuos. Cuando decimos que, ¿cuál es la motivación de la corporación o el Trust Edison para innovar? Que el Trust Edison puede comprar patentes. Y comprando las patentes puede cobrar allí a donde alguien quiera usar sus inventos. Sin ese concepto no existe la idea de innovación. La innovación, si no uno, cuando se quiere poner a pensar, ¿cómo es que de golpe hablamos de innovación? ¿Cómo es que de golpe hay diseño? Antes la gente no se le ocurrían cosas ingeniosas, sí, por supuesto que se le ocurrían, pero no había un incremento cualitativo o cuantitativo en la medida en que no estaba configurada la experiencia individual que permitía que las personas se quedaran con eso que habían creado de manera ingeniosa, que pudieran hacer uso privado de eso. En este sentido, y acá viene la cuestión importante, hay que entender que cuando se pasa a la posibilidad de que los individuos sean propietarios, no solo se expropia a la comunidad de origen, nosotros en el texto ha mencionado que en el origen de la comunidad humana no hay propietarios individuales, la propiedad es comunal. En el mundo feudal la propiedad no era del señor feudal, era del feudo. El señor feudal la tenía en el momento que le tocaba hacerse cargo, pero tampoco la podía vender a gusto. Cuando uno dice la propiedad era del feudal y no del campesino, y el campesino no tenía la tierra porque era del caballero feudal y el caballero... Es mentira, la tierra no era del caballero feudal, tampoco el caballero feudal podía vender la tierra, nadie podía vender la tierra porque la tierra no era un bien alienable, no era un bien que pudiera circular económicamente, porque no existía el concepto de propiedad privada en esos términos. De manera tal que la propiedad privada no solamente implica expropiar a la comunidad familiar de ese bien y pasar a que sea de un individuo, sino que implica también, porque cuando decíamos esto, en el texto dice, cuando uno pasa a creer que de ser las cosas de la comunidad ahora son de cada uno, uno tiene como la idea un poco de la justicia social donde las cosas se distribuyen entre cada uno de los individuos e integrantes. No, mentira, no ocurre así. La propiedad no se distribuyó de esa manera. La historia del capitalismo justamente no es esa. La historia del capitalismo justamente es
que se distribuyó de manera muy desigual esa propiedad, de modo tal que algunos quedaran con todo y otros quedaran con casi nada. La lectura del Martín Fierro es muy interesante para entender esto, porque ahí uno se entera cuál es el drama del Martín Fierro. Martín Fierro no es un vago. Martín Fierro es una persona que vive en el campo, que tiene su chacra, que tiene su campito chiquito, su esposa, sus hijos, pero que no tiene una empresa grande. ¿Y qué pasa? Que él no puede seguir viviendo así porque la policía lo persigue. ¿Por qué lo persigue? Por vago, la ley de vagancia. ¿Qué es la ley de vagancia? Entonces no era cierto, no trabajaba, no tenía su tierrita. Sí, sí tenía la tierra. Lo que pasa es que la ley de vagancia significaba lo siguiente. Vago o vagar es todo aquel individuo que no tiene a su cargo empleados y que no tiene un mínimo de riqueza básica para justificar que no trabaje para otros. Si no tiene un nivel básico de riqueza y no tiene empleados a su cargo, tiene que trabajar para otros, porque está considerado un vago y como vago puede ir preso. Este es el drama de Martín Fierro. Martín Fierro no quiere trabajar para otros, quiere trabajar en su casita, con su rancho, y no puede porque la policía le quema el rancho, le mata a la china, le mata a los hijos y lo obligan a trabajar. Así es como los grandes empresarios capitalistas consiguieron mano de obra. Nadie quería por sí mismo ir a trabajar. ¿Sí? En este sentido, digo, cuando hablamos de la propiedad individual, no hablamos de una distribución justa de los bienes, hablamos de también la expropiación de una gran cantidad de individuos por la apropiación de unos pocos. ¿Sí? Cada vez que alguien se apropia de algo significa que está expropiando a otro. Cuando yo agarro un objeto significa que no estoy permitiendo que otro lo agarre. Esto desde el punto de vista físico. En términos privados, cuando yo compro un objeto, por ejemplo, un auto, un instrumento, al mismo tiempo evito que lo compre otro. Toda apropiación supone una expropiación. En términos jurídicos, hacerse de las condiciones de los medios de producción, hacerse de esas propiedades, implicaba dejar desposeídos a toda la fuerza de trabajo disponible para obligarlos a tener que trabajar para otros. ¿Sí? ¿Por qué les hablo de esto? Porque Samaja dice en ese texto que el desarrollo tecnológico en el mundo moderno opera de manera tal que la tecnología no está pensada para distribuir, su potencial no está pensado para que cada vez la gente tenga en mayor proporción la misma cantidad de cosas y algún día todo. Eso es una idea de paraíso del mundo justicialista que no tiene asidero en el mundo del capital. ¿Sí? Lo que Samaja dice ahí en el texto es que en realidad la tecnología cada vez crece más, cada vez es más potente, cada vez es más milagrosa en términos de sus conquistas y cada vez menos personas pueden disfrutar de esas tecnologías de hiperpunta. ¿Sí? Ahí está el ejemplo del viaje a la Luna y dice, la humanidad ha logrado pisar otros planetas y sin embargo cada uno de nosotros no solamente está a miles de millones de años luz de la Luna y de esos planetas, sino a miles y millones de dineros y de relaciones de poder que separan la Luna de nosotros. ¿Sí? Es decir, que la tecnología no solamente implica producir en términos de una apropiación, sino también producir para expropiar. Hay un cuento de Quino que me resulta muy estimulante, lo voy a leer y con esto cierro la idea de hoy, porque me parece que expresa muy claramente el tema de la tecnología y la desposesión. ¿Sí? Es una relectura que hace muy pesimista, como es típico de Quino, del Génesis de la Biblia. Dice así, Dios le habla a Adán y Eva y les dice, Génesis, primer relato, dijo Dios, ved que os he dado todas las plantas que producen simientes sobre la faz de la tierra, para que os sirvan de alimentos a vosotros. El cuadrito de arriba estoy leyendo. Desde entonces, duramente, miles de años la humanidad siguió recibiendo aquel celestial regalo en cada cosecha. Mas he aquí que un día unos señores dijeron, ved que el regalito de Dios es una porquería, comparado con las semillas transgénicas obtenidas en nuestros laboratorios. Eso sí, superar a Dios nos ha costado mucho dinero, así que hemos patentado nuestras biosemillas y quienes las siembren deberán pagarnos un modesto derecho de autor.
Y tan grande poder tenían estos señores que sus semillas y sus ganancias comenzaron a crecer y expandirse sobre toda la faz de la tierra. Fue así como empobrecidas naciones se alzaron, voces clamando al cielo: Señor, ¿cómo es posible que alguien se enriquezca cobrándonos por manipular un regalo que nos diste a todos? Pero Dios no dice nada. Tal vez porque supone que algún día aprenderemos a defendernos de nosotros mismos. Este relato tan pesimista que cuenta Quino es lamentablemente la historia del capitalismo, la historia de la tecnología, la historia de la ciencia, una ciencia al servicio del capitalismo, ¿sí? Y esto es necesario mirarlo. No podemos hacer de cuenta que no existe, no podemos hacer de cuenta que no está. Digo, producir tecnológicamente no significa distribuir socialmente la producción. Significa que se va a acumular en aquellos que puedan pagar la patente de ese producto, ¿sí? A esto hacemos referencia cuando decimos que toda la producción científica, tecnológica, se desarrolla con esta magnitud. Fíjense la semilla transgénica, el tamaño desmesurado con el que pinta ese trigo Quino. Bueno, eso es la tecnología, ¿no? Ese es el emblema de la tecnología, que en comparación con las tecnologías, entre comillas, no industrializadas, parece una porquería. Ahora, el chiste es que esta tecnología tiene su costo, de manera tal que producirla no solamente implica que otros tienen que pagar, sino que además no pueden usar si no pagan. Pensemos en Monsanto y las semillas, ¿sí? Monsanto desarrolla en sus laboratorios semillas y se queda con las semillas que produce, y si hoy ustedes quieren plantar plantas en sus casas, hay plantas para las cuales ya no hay más semillas, porque las tienen todas Monsanto, ¿sí? Es decir, que poder recuperar cierta capacidad natural de encontrar por la producción en ciertas condiciones tecnológicas es muy complicado, porque las corporaciones se han encargado de que esos bienes queden mantenidos en manos privadas. Y esto nos permite entender la asimetría que hay, la desigualdad que hay cuando hablamos de los grandes beneficios de la producción tecnológica, los grandes beneficios del conocimiento y por qué aparece la ciencia en relación con el capitalismo. ¿Qué relación tiene la ciencia, la tecnología y el capitalismo? ¿Por qué estarán relacionadas? Bueno, porque es en el escenario del capitalismo donde la ciencia y la tecnología pudieron tener una función clave, ¿sí? Ahora, esto no significa que la ciencia solo puede servir para el capitalismo, para el enriquecimiento de las corporaciones. Quiere decir que hay una ciencia que está al servicio de eso, pero también quiere decir que uno puede luchar para que haya una ciencia que también sea para otra cosa, ¿sí? Es como la tecnología en sí misma, digo, pero no hay que perder de vista que la inercia en un sistema que está pensado para esto no lleva a que sea otra cosa que esto, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que hemos querido plantear en el texto con el asunto de la ciencia y su contexto. Con esto terminamos el texto de hoy. Entiendo que sobre este texto vamos a seguir hablando, aunque ya no voy a desarrollar porque el texto se termina con esto que dije hoy, pero vamos a usar las ideas de este texto para seguir articulando los próximos temas, de manera tal que nos va a ser un texto interpretante, nos va a ser un texto con el cual vamos a ir mediando otros textos posteriores y vamos a ir revisando algunas cuestiones cuando hablemos de la ciencia, cuando hablemos de las diferencias epistemológicas que los científicos van proponiendo respecto de cómo se produce el conocimiento, en qué circunstancias. Vamos a tener siempre en cuenta nosotros estas reflexiones que hemos hecho en estos momentos. Bueno, con esto terminamos entonces la clase de hoy.